Hace 50 años, había 500.000 de leones en África. Hoy solo quedan menos de 20.000. En una época vivían en libertad. Ahora tienen que adaptarse a vivir en reservas. El rey de la selva, el gran depredador, es una estrella en declive, cercado por el desarrollo urbano y asediado por los turistas. No es de extrañar que esté de mal humor. Sí. Su carga fue inútil. Fue acorralado por un rival extremadamente peligroso. El fin de los grandes felinos. África sigue siendo la mayor reserva mundial de biodiversidad, con muchos de los hábitats naturales más impresionantes del mundo. Los bosques tropicales, los grandes lagos, las cuencas de los grandes ríos, los inmensos valles, las sabanas, los desiertos. Ecosistemas extraordinarios que albergan algunas de las especies más emblemáticas de la Tierra y una cuarta parte de las especies de mamíferos del mundo. El clima, más templado que el de otros continentes, ocasionó que durante millones de años cientos de especies de Europa y Asia emigraran a África, creando una fabulosa reserva natural que se mantuvo casi intacta hasta el período colonial. Durante el siglo XX, el espectáculo de las riquezas naturales de África cautivó al mundo a medida que el continente se convertía en escenario de innumerables documentales de cine y televisión que exploraban las vidas secretas de los animales salvajes con mucho detalle. Pero hoy no queda un solo rincón sin descubrir o ser afectado por la civilización. La población de casi 1.000 millones de habitantes se duplica cada 20 años, creando una enorme presión sobre la vida silvestre que tiene que competir por tierra, agua y comida. África cuenta con 1.200 áreas protegidas que cubren 2 millones de kilómetros cuadrados, 9% de la superficie total del continente. Estas islas de tierras salvajes son sometidas a una presión cada vez mayor por el desarrollo que amenaza con reducirlas aún más. A principios del siglo XX, algunos pueblos de África subsahariana eran campesinos que vivían de la caza y los bosques y sabanas eran un almacén de alimentos que se reponía sin cesar. Las poblaciones de grandes carnívoros africanos han decrecido alarmantemente en las últimas décadas. La destrucción de las áreas silvestres, los efectos de la caza furtiva y las prácticas de granjeros y pastores aumentan las posibilidades de que los grandes felinos desaparezcan de sus hábitats naturales para sobrevivir únicamente dentro de los límites de las reservas públicas y privadas, parte de programas de reproducción controlada que sostienen a la industria turística. Esto disparó las alarmas de los naturalistas de todo el mundo y comenzaron a hacer campañas intensivas para crear conciencia sobre la situación. Hace falta que los gobiernos de todos los países despierten y rápido, que preserven algo de tierra para que los felinos salvajes puedan prosperar ahí
y empiecen a sentarse, pero tienen que hacerlo. Si no, si solo los dejan deambular libremente, no. Tal vez en 10 años no quede nada. Si continúa el crecimiento poblacional en el mundo, a largo plazo no va a quedar espacio para los grandes depredadores. Creo que si la especie humana se sigue reproduciendo a la tasa que lo estamos haciendo, no podremos asegurar suficientes áreas para la vida silvestre. Sí, esa es la triste realidad. La realidad es que si no hacemos algo ahora, los vamos a perder. Estamos tras el rastro de una madre y su cachorro en la reserva Erindi, en Namibia. Tiene un collar de rastreo que nos permite encontrarla entre la densa vegetación. Está llamando a su cachorro. El leopardo es un animal muy apreciado por los cazadores furtivos por su piel. También es el felino con peor reputación entre los granjeros, por sus instintos depredadores y naturaleza evasiva. Nuestra presencia no la irrita, pero la mantiene alerta. Llama a su cachorro para alertarlo. El equipo de Erindi bautizó a esta hembra Miel. No nos teme, pero para estar segura no deja de vernos mientras llama a su cachorro todo el tiempo. El cachorro está escondido muy cerca. Puede oír a su madre, pero durante un tiempo no se va a acercar. Se mantiene fuera del lente de nuestras cámaras. Madre e hijo finalmente se encuentran detrás de una gruesa pared de maleza. Las hembras que han dado a luz deliberadamente evitan a los machos y otros competidores. Buscan un territorio seguro donde puedan criar a sus crías. Cada leopardo vive dentro de su propio territorio, un área que conoce íntimamente y que defiende con su vida. Ella tenía un territorio justo al lado de donde estamos. Dio a luz a los cachorros y ¿qué hizo? Le dio a su hija un pedazo del territorio donde creció, donde nació. Ese es el pedazo de la tierra que le dio. Si nos preguntamos cómo conoce el territorio también, ella nació aquí, estuvo aquí desde el principio. Sabe dónde esconderse, sabe dónde encontrar el sitio donde las gacelas están pasando, o el agua o la comida. Conoce cada arbusto, cada grieta. Si necesita agua, sabe a dónde ir. Y la razón por la que lo conoce también es porque estuvo aquí. El territorio de un leopardo abarca unos 20 kilómetros cuadrados, un área grande que no solo es asediada por los felinos competidores, sino también por los granjeros que buscan un pedazo de tierra. Miel sale a cazar. Nos permite seguirla, pero deja claro que tenemos que mantener la distancia. El leopardo es el más sigiloso, audaz e independiente de los grandes felinos. Su autosuficiencia y capacidad de adaptación les permite vivir en lugares donde otros depredadores no podrían. A donde quiera que va, sus sentidos están alerta para recibir cualquier olor, sonido o movimiento que llame su atención. Un macho adulto puede llegar hasta los 70 kilogramos, las hembras alrededor de los 60. Las hembras tienen un periodo de gestación de 90 a 105 días, normalmente camadas de 2 o 3 cachorros, que cuidan hasta que puedan valerse por sí mismos.
La población de leopardos disminuye rápidamente, pero a pesar de las predicciones sobre su inminente extinción, resisten mejor que los leones y los guepardos, gracias a su instinto de supervivencia que lo impulsa a buscar ambientes más alejados de la civilización. En la reserva de Erindi, los grandes felinos tienen miles de hectáreas para deambular, con agua dulce y presas en abundancia. Pero es una libertad controlada. Los guardaparques rastrean sus movimientos para localizarlos para los visitantes del safari. Los leones son más sociables. Normalmente viven en grandes manadas formadas por hembras adultas, emparentadas con varios cachorros de hasta 3 años de edad. Y 1, 2 o incluso 3 machos adultos. Uno es el líder dominante. Mientras los machos se ocupan principalmente de la protección, las hembras cuidan a los cachorros y también cazan. Una tarea que a las hembras se les hace más fácil por ser más ágiles y más pequeñas que los machos. Ya sea cazando o cuidando sus cachorros, las leonas exhiben un marcado espíritu de cooperación. Viendo la ternura hacia sus crías, nadie sospecharía la agresividad con la que las leonas pueden luchar para reclamar parte de su presa o defender a su manada. No muy lejos de la madre y el cachorro, mientras juegan, un macho se dispone a acabar con los restos de un oryx que atraparon horas antes. Nos permite acercarnos y verlo comer a distancia. Se pone cómodo para disfrutar del banquete como si no estuviéramos ahí. Los leones evitan conflictos con los humanos. Necesitan un área lo suficientemente grande que les proporcione agua, comida y contacto con otros miembros de su especie. Los visitantes de las reservas de caza ven a los leones ya sea como máquinas de matar despiadadas, que han de permanecer a una distancia segura, o como mascotas de mantenimiento costoso, que existen como atracciones para nuestra diversión. Pero ninguna es la imagen del animal que puede distinguir entre lo que le gusta y lo que no le gusta, especialmente lo que le encanta. Quieren vivir en libertad, en un ambiente virgen, con abundantes presas, un hábitat en el que puedan sobrevivir sin presión. Por desgracia, para el león es inevitable que las ciudades se expandan y la pérdida de áreas silvestres ejercen una gran presión.
En el futuro, la población de leones puede reducirse a solo 10.000, confinados en reservas. Noah es consciente de ello, pero su reinado se acabó. África aún tiene refugios de vida silvestre que hasta hace 50 años fueron el hogar de un gran número de animales. La destrucción del hábitat, los efectos de la contaminación y la caza devastaron las poblaciones de esas zonas, y lo que antes eran colonias enteras se redujo a unas pocas parejas. Una sequía prolongada, una epidemia o una migración inesperada pueden causar estragos en el delicado equilibrio de las especies. Si esto sucede, la competencia por las presas puede ser intensa. La ventaja de vivir en reservas es que el equilibrio se puede mantener entre muchas especies diferentes, garantizando su supervivencia. Esto lo podemos ver con los leones, leopardos y guepardos, que enfrentan un futuro incierto. La vida silvestre también tiene un potencial increíble para atraer visitantes y generar ingresos. Muchas granjas que antes luchaban para obtener ingresos a través del ganado, ahora operan como ranchos de hospedaje, con animales salvajes como atracción principal. La Fundación Nancusé firmó acuerdos con los granjeros para crear santuarios abiertos a los turistas, donde los felinos que fueron rescatados son rehabilitados, una iniciativa positiva que beneficia a todos. Uno de los santuarios es el hogar de un guepardo que se hizo famoso por matar a 30 cabezas de ganado en solo 3 años. Un gran macho que era el terror de las granjas locales antes de ser capturado con vida. Lo llamaron Spartacus, en honor al legendario gladiador. Cuando recibimos a un felino que queremos liberar en la sabana, primero lo introducimos aquí. Es una liberación progresiva, y lo que hace es que le da al animal la oportunidad de adaptarse al ambiente antes de soltarlo en la sabana. Es como cuando compras un pececito, no lo colocas en la pecera, sino en una bolsa que le permite adaptarse antes de ponerlo ahí. Así que estamos haciendo lo mismo. Con especies como el leopardo, que son animales muy difíciles, no necesitas hacer esto. De los guepardos pudimos comprender que para liberarlos con mayor éxito, había que introducirlos en un área como esta antes de liberarlos. Es un trabajo sorprendente, me encanta. Se llama radiotelemetría. Esta es mi antena y mi receptor. Y voy a ver dónde está Spartacus. Es uno de los felinos más agresivos. ¿Escuchaste ese bip? Significa que Spartacus está cerca. Está muy cerca. Spartacus. Sí. Pueden ver que es un animal delgado, así es como son, pero Spartacus es particularmente grande. Como ven, tiene una cabeza muy grande. Hoy, Spartacus es una estrella, pero fue una pesadilla para los ganaderos que lo perseguían día y noche. Le habían disparado al verlo, al igual que a muchos otros depredadores que amenazaban el ganado.
Aquí tenemos algunas trampas. Esta es clásica. Las hay pequeñas para el chacal, un poco más grande para el leopardo y aún más grande para el león. Puedes atarla a un árbol o donde sea que puedas sujetarla. La colocas así, cerca de la carne, cerrada, y la abres cerca de la carnada. Y cuando el animal viene a comérsela, la pisa y queda atrapado. El gran problema es que en este caso, este guepardo solo perdió un dedo. Este se salió y logró sobrevivir. Pero a la larga murió de hambre, no se pudo recuperar, porque no le fue posible seguir cazando. Esta que ves aquí es una trampa hecha a mano. La conectas con una palanca, pones la carne aquí, se puede colocar una bala ahí, y cuando el animal ala la carne, la bala se dispara y destroza al animal. Algunas veces, cuando la trampa falla, la colocan de nuevo. En sus 20 años de existencia, la Fundación AfriCat ha podido rescatar y rehabilitar a 1000 felinos. Podemos revisar los dientes y la salud general de los animales en cautiverio. Esto le pertenece a los veterinarios que ayudan en AfriCat. Vienen a este lugar, tratan, curan y lidian con una emergencia como una pata rota o una revisión general de salud. Todo esto se hace en esta instalación. Es muy pequeña, tiene las cosas básicas. Es un lugar limpio donde los veterinarios pueden trabajar. La mayoría de los collares transmisores fueron colocados afuera. Así puedes colocarlos. Después del rescate, los felinos son liberados en el parque y monitoreados con collares. Los biólogos pueden seguir sus movimientos y saber si se acercan demasiado a una granja o a la ciudad. El avistamiento de felinos y otros animales salvajes que llevan collares radiotransmisores se está volviendo cada vez más común. Son para monitoreo, pero también para protección contra los ataques de los humanos. Hasta hace poco, el collar estaba adaptado con un simple transmisor de ondas, pero ahora se incorporó un GPS que facilita el rastreo por computadora. Es el tipo de collar que buscamos con este programa. Tiene unas unidades llamadas ondas de alta frecuencia que se utilizan para localizar al animal en el campo. Consigues una antena, un receptor que permite encontrar al animal en el territorio. Tiene una unidad GPS. Cada collar tiene la suya, que a su vez contiene un programa preestablecido que se comunica con los satélites. Hacemos esto a diario para que podamos localizar a un animal suelto cualquier día. Así podemos seguirlos de cerca para ver si están cerca de las granjas o si quedan en las reservas naturales. Lo que precisamente hacemos es monitorear la actividad tan bien como podemos. La mayoría de las descargas son aquí en Namibia, donde está el animal. Y después aparece todo el recorrido desde la liberación. Una de las cosas maravillosas acerca del collar es que te proporciona los datos de su comportamiento de forma automática. Esa es el área justo al norte de Sossusvlei. Por aquí el desierto del Namib, dunas de arenas rojas, y aquí estarían las montañas de Naukluft. La tecnología GPS permitió hacer descubrimientos increíbles, como el del guepardo que entró al desierto de Namibia, un área considerada muy árida para los grandes depredadores, pero que sobrevivió debido a la falta de competencia. Los granjeros de las tierras vecinas al Parque Nacional Etosha notificaron a las autoridades y a la Fundación AfriCat de 3 leones machos que escaparon del parque y entraron en sus tierras matando a sus vacas. El Dr. Ordwin Ashenbaum, veterinario de Etosha, y Tammy Hudd de AfriCat trabajan juntos. Deben encontrar a los leones, inmovilizarlos y devolverlos al parque. El Dr. Ashenbaum prepara el rifle con los dardos. Los 3 leones son un peligro real. Una vez que toman el gusto por la carne de vaca, es poco probable que dejen el restaurante por voluntad propia.
Será una larga noche. Están ahí. Demos un vistazo. Los granjeros dieron 24 horas al grupo de conservación para trasladar a los escapados. Cuando el tiempo termine, los matarán. No pueden arriesgarse a que los leones maten más ganado o ataquen a algún trabajador. Y después no habrá más planes. Vamos a disparar. El Dr. Ashenborn va delante de los otros vehículos para localizar a los leones y tratan de impactarlos con los dardos por su cuenta, sin distracciones que pongan en riesgo la operación. Una vez inmovilizados, avisa a otros vehículos para que puedan acercarse sin problemas. Los dardos tranquilizantes sumieron a los 3 leones en un sueño profundo. Estaban reunidos junto al cadáver y las entrañas de una presa, una vaca de más de 600 kilogramos, que emitía un olor muy desagradable. Ashenborn está llegando. Los leones están inconscientes, ajenos a la actividad que los rodea. Sus estómagos están repletos con la carne que comieron. Ashenborn aprovecha la mayor parte del tiempo de inmovilidad de los leones para examinarlos y tomar muestras de sangre. Los llevará de vuelta al parque, pero piensa que si escaparon alguna vez, lo intentarán de nuevo. Les coloca collares para localizarlos fácilmente. Sí, le vamos a poner el collar y luego vamos a soltarlos. Repite el proceso con los otros 2 leones. Deben trabajar rápido. La dosis de tranquilizante los mantendrá inactivos por unas horas, pero es poco tiempo para todo lo que hay que hacer. Los leones tienen un sentido de orientación muy desarrollado y la capacidad para reconocer puntos de referencia. Recorren grandes distancias sin perderse. Al desplazarse, incorporan datos visuales y sensoriales que almacenan en su memoria para siempre. Para impedir que regresen a la granja, serán liberados en el parque, pero tan lejos como sea posible, para aumentar las probabilidades de supervivencia. Estos 3 leones del Parque Nacional de Etosha tuvieron la suerte de ser localizados a tiempo por estos conservacionistas. Si hubieran pasado más horas, el plazo de los granjeros hubiera expirado y habrían muerto. Dormido. Podemos llegar a la valla limítrofe. Veamos el que está detrás de ti. Llegamos a la doble vía de vallas que separan la granja del parque. Los leones habían logrado escapar, ya sea por un agujero o a través de un túnel. Todos los animales salvajes tratan de atravesar estas barreras. Los elefantes generalmente las tumban cargando contra ellas. Muchas especies cavan túneles y pasan por debajo. La caravana se detiene para asegurarse de que los leones estén inconscientes y les administran más tranquilizante cuando es necesario.
4 horas después, han llegado a su destino. Hay que cargar a los leones y descargarlos. Son operaciones de trabajo intenso. Estamos a más de 250 kilómetros de la granja, en lo profundo del parque. El Dr. Ashenborn prepara la dosis para revertir los efectos. 10 minutos después, abren sus ojos para encontrarse en un lugar desconocido. Su aventura comenzó hace 4 días, cuando cruzaron el límite del parque para buscar el sabor de la libertad y disfrutar de un banquete. No sabemos cómo reaccionarán al despertar. La escena es fascinante. Vemos una demostración del alto nivel de inteligencia y conciencia de estos asombrosos animales. Parecen estar conscientes de su condición, del nuevo sitio en el que se encuentran y de lo que les pasó. Apenas se levantan, cada uno de los leones busca a sus compañeros, comunicándose entre ellos para saber cómo están. Su comportamiento se parece al de los seres humanos en una situación similar. Se preguntan cómo se sienten y se animan a reincorporarse. No sabemos si intentarán regresar a la granja, escenario de una aventura increíble. Para ellos puede ser un hermoso sueño, pero para los granjeros una pesadilla. Donde quiera que un león vaya, será considerado un depredador peligroso. Otro concepto muy extendido es que la gente piensa que los leones son animales adorables. Ven la película El Rey León y cosas por el estilo, pero son máquinas de matar y salen a matar ganado o incluso seres humanos. Son muy peligrosos y por eso es muy difícil convivir con ellos. Creo que en el mundo occidental está el concepto de que son animales hermosos y tienen una gran cantidad de instalaciones donde puedes ir y acariciarlos. Pero la verdad es que son animales muy peligrosos que solo comen carne y no pueden hacer nada más. El mayor desafío para los grupos conservacionistas es ayudar a la gente a entender que es posible convivir con los grandes felinos si les damos espacio y comprendemos sus instintos. El instinto de un leopardo es observar y examinar la naturaleza con mucho detalle. Incluso al dar un paseo, aparentemente relajado e indiferente, el leopardo percibe todo lo que pasa a su alrededor. De acuerdo a las huellas, esta hembra sabe que otros leopardos estuvieron por aquí, también una presa, y esto despierta su instinto. Se sumerge en la maleza. No hay forma de ver qué está adelante.
pero confía en su extraordinario sentido del oído. Sabe lo que hay al otro lado. El líder de los jabalíes percibe el peligro y se prepara para enfrentarlo, pero no ha visto al leopardo a su derecha, que hace un rodeo para atacar a las hembras y los lechones se quedan indefensos. El leopardo es un cazador astuto. Distrajo al macho solo el tiempo necesario. No llegará a tiempo para impedir que ataque a uno de los lechones. El leopardo es la estrella de cualquier safari. Muchos están dispuestos a pagar grandes sumas solo para fotografiarlos. Esto es aprovechado por los conservacionistas y para que los granjeros no los vean como enemigos, sino como una fuente de ingresos. La gente solo tolera a los depredadores cuando pueden obtener ganancias con eso. Los leopardos comen gran cantidad de antílopes y cebras, lo cual teóricamente nos cuesta dinero, pero es muy raro que los visitantes vengan a verlos, por lo que ese dinero que genera el turismo está compensado. Si cerca una granja, el granjero puede darse cuenta de que llevando a un turista extranjero a ver un leopardo, en lugar de dispararle, puede hacer mucho dinero. Porque si solo mata al leopardo, obtendrá $10,000, que es lo que le van a dar por él. Pero si el leopardo vive 10 años en su granja, quizás pueda recibir a 1,000 personas para verlo y va a ganar $1 millón a largo plazo. Esta hembra sube a la copa de un árbol para llamar a su cachorro, un macho joven. La madre no nos teme, pero el cachorro no está convencido y no se atreve a acercarse. La madre se mueve a un lado y a otro para comprobar que no haya leones, hienas u otros leopardos rivales. Y le avisa al cachorro que no hay peligro, pero el cachorro prefiere esperar abajo. La madre está acostumbrada a nuestra presencia, no siente ansiedad y se relaja en su rama favorita. Ahora es el cachorro el que debe esperar, hasta que la madre finalmente baja del árbol. Caminan juntos. La madre va delante y el cachorro la sigue. La madre y el cachorro intercambian gestos, gruñidos, silencios y contacto visual, un lenguaje privado indescifrable para nosotros. Los seguimos, pero mantenemos una distancia segura. Demostramos que es posible convivir con estos animales, pero mucha gente no está convencida. Recuerda que somos la mayor amenaza para ellos. Si no nos tienen miedo, en algún momento van a matarlos porque alguien va a pensar que esos animales contrajeron la rabia o van a cazar su ganado o a sus ovejas o sus cabras y serán asesinados. Hay que mantenerlos asustados. Hay que mantener la distancia. No deben acercarse demasiado por su propia seguridad. Si se acercan demasiado, la gente los va a matar. Es deprimente pensar que si alguna vez este leopardo se tropieza con un ser humano,
o se extravía en una granja, sus días están contados. Estos dos hermanos fueron encontrados cuando eran cachorros huérfanos. Viven en su recinto cercado de 5 hectáreas y sueñan con recuperar su libertad. Si tienen suerte, estarán en una reserva grande. Si no, permanecerán confinados hasta que se vuelvan irritables y agresivos. Durante el siglo pasado, la presión ejercida por los humanos sobre los grandes felinos ha sido enorme, incluso cruel. Los matamos por miedo, ignorancia, para comerciar con sus pieles o por puro placer. Esto llevó al guepardo al borde del segundo y último evento de extinción. El primero fue hace más de 10.000 años. Y fue por la competencia con otros depredadores o una epidemia. La especie se salvó gracias a un pequeño grupo que sobrevivió y llegó hasta nuestros días como una anomalía genética fascinante. A pesar de ser un depredador peligroso, el leopardo puede ser juguetón como un gatito. No siempre es tan temible. Evita el contacto con los humanos. Solo necesita un territorio en el que pueda vivir, cazar y encontrar una pareja. De vez en cuando nos mira fijamente, como si esperara algo de nosotros. Nos advierte que no nos acerquemos, que no crucemos la línea que los separaría de su libertad. Los grandes felinos necesitan esa libertad, pero quedan pocos hábitats silvestres para que puedan vivir. Mirar hacia el futuro puede significar ver el fin de los grandes felinos.